Micrófono. Muy bien, Osito. Esperemos no tener problemas técnicos hoy porque estamos batiendo récord de audiencia ya a esta hora, Oso. Es por la manija de la gente, están todos muy Es la ansiosos. manija, están todos ansiosos. La valija dijo o la manija, no entendí. Bueno, Osito, bueno. Diga, Tranquilo, hoy no pasa nada. tranquilo, vamos a tratar de ser nosotros, el público nos sigue. Muchas gracias a todos por escuchar. Intentaremos ser lo más equilibrado posible. Bien. Bueno, Escuchen, arrancamos ¿quiere que 8 al 9, Oso. le tiro un adelanto de futuros o lo dejamos para después? Bueno, tírelo, dele nomás. Quiero saber Galicia cuánto está en este momento. Menos 15, 46. Bien. Y vamos de a dos. Le tiro Galicia y Pampa. Pampa menos 13,80. Sí. Y bueno, después le iré tirando otras. Bueno, perfecto. Bueno, le digo, Con esas dos voto ya tenemos positivo. un panorama más o menos. No, escucha, hay cosas que están verdes. Sí. Bioceres más 2,95. Que se de joder con Biosé. ¿Qué más? ¿Qué más está verde, Oso? Y Globant, como no puede pasar, Globant y Bueno, Bioceres están perfecto. verdes. Bien. Bien, los Bonardo estaban 7, 8 puntos abajo, ¿no? Sí, a ver, sí, entre 3 y 7 y 8, hermoso. Bueno, entre 3, justo. Bueno, escúcheme. No. ¿Qué pasó un 8 de septiembre? Cuéntele a la audiencia. Dice un resumen cortito porque tenemos un programa largo. Sí. Así que le tiro dos nacimientos, el actor Peter Sellers, el actor británico, y ¿sabe quién nacía en Valentín Alsina? Que es hincha del Rojo, además. No. El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner. Uy, teníamos que haber puesto algún temita, pero la playlist fue por otro lado. ¿Tenía el dato que había nacido en Valentín Alsina? Sí, eso sí, sabía. Lo que no sabía que había nacido un 8 de septiembre, eso seguro. Exactamente. Bueno, en 1952 se publica El viejo y el mar de Hemingway. Librón, el capítulo que está pescando el pez espada de lo más grande del mundo. Sí, es un libro que todos deberían leer. En 1966 se estrena Star Trek en la cadena NBC de la televisión estadounidense. Mire. Bueno, en 1990, te digo una trágica, se da el asesinato de María Soledad Morales, con todo lo que ocurrió después, hasta se acuerda que intervinieron la provincia, etc. Sí, por supuesto. Y el mismo día, Gabriela Sabatini ganaba el US Open, ganando la Steffi Graf, que era la número 1 del mundo, y bueno, obviamente, la única tenista argentina ganadora del US Open. Bien, En buen el dato. 2002, ¿se acuerdan? Se va a acordar de esto. Pasó esa cosa rara con el Walter Olmos, que a los 20 años fallece que se disparó aparentemente sin querer en la cabeza jugando. ¿Se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Un drama, una tragedia. Bueno, y después tenemos varios días vamos por los días internacionales, Día Internacional de la Alfabetización. Ajá, bien, hay muchos analfabetos todavía en el mundo, sí. Impulsada por la UNESCO. Día Internacional del Periodista, en homenaje al periodista checo Julius, bueno, no sé, uno de estos apellidos, Dios mío, no se llama García, se llama Fuchsik, póngale, que fue ejecutado por los nazis en 1943. Es el Día Mundial de la Fibrosis Quística, que es una enfermedad que no vamos a entrar en detalle. Sí, bravo, sí. Y Día Mundial de la Fisioterapia, que conmemora la constitución de la Confederación Mundial de Fisioterapia, fundada el 8 de septiembre del año 1951. Y también es el Día de Star Trek, que a partir del 2020 se instauró por esto que le contaba recién. Y en Argentina tenemos Día del Productor, Día de la Agricultura y el Productor Agropecuario. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, que son muchos. Fue instituido esto en 1924, el 28 de agosto, que recuerda la fundación de la primera colonia agrícola, que esto pasó en 1856, la colonia Esperanza en Santa Fe. Un total de 1.162 colonos suizos tomaron posesión de parcelas asignadas. Y este es el día del cadete de aeronáutica de la Fuerza Aérea Argentina. Bien. Esto es desde 1951, en conmemoración a la entrada en funcionamiento del inicio de actividades de la Escuela de Aviación Militar. Y no le cuento más nada, pero tenemos mucho programa por delante. Espectacular, Oso, como siempre. Como siempre, Osito. Bueno, yo le busqué acá un pronóstico de Pueblito, también provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad, dado las elecciones. Sí. Y le busqué el pronóstico de un pueblo que se llama Curarú, Oso. Hermoso nombre. Curarú, localidad del partido de Carlos Tejedor, bien al oeste de la provincia de Buenos Aires. También gran nombre. El nombre de la localidad proviene del vocablo
Currarú, que significa piedra incandescente o brasas en la lengua de los indios pampas, Oso. ¿Mm? Bueno, en Currarú viven 422 habitantes y para hoy 6 de mínima, 18 de máxima, nublado en Me Curarú. imagino que buscó cómo salió el resultado de Curarú ayer, lo No buscó, me ¿no? dio el tiempo, Oso. Que, Perdón, que alguna pero hubiera gente estado... es tan amable. Bueno, después busquémoslo, el resultado en Curarú, pero hubiera estado No, bueno. dejemos a nuestros oyentes que muy amablemente van a buscar cómo fueron los resultados en Curarú. Bien. Osito, algunos datos duros, poquito, no quiero hacer mucho hincapié en esto porque después lo vamos a tener a Paulino Rodríguez, si Dios quiere lo podremos conectar. Algunos datos duros de la elección de ayer. Les digo, la suma de votos a legisladores provinciales, o sea, diputados y senadores, la suma total, o sea, el voto contra voto, Fuerza Patria 47,25%, La Libertad Avanza 33,72%, Somos Buenos Aires 5,27% y el FIT 4,37%. Fuerza Patria se impuso en 6 de las 8 secciones electorales, Oso. Bueno, con esto podemos terminar el programa. Sí, ya está, ¿qué vamos a decir? Se pintó de celeste nomás y no de violeta la provincia, Osito. Sí. En este país que bien, lugar, le diría, que bien denominamos Macondos. En Macondo pasa este tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando crees que la tenés, la perdés. Funciona así. Y le voy a decir algo, medio polémico seguramente, que se van a enojar los amigos peronistas, pero no la gana el peronismo. La pierde la Y libertad no, avanza, Oso. La pierde la libertad avanza esta elección. déjeme coincidir, sería más divertido que disienta, pero coincido. Le agradezco. En mi opinión hay dos hitos muy, muy importantes en el año que obviamente lo fuimos hablando en los sucesivos, Café Macondo, en Twitter Sí, y demás. contémosle a la gente que estamos haciendo la producción y si hace falta escuchar los últimos 3 programas y listo, repetimos lo mismo que venía Es haciendo todos exactamente los lo mismo. programas. Pero fuera de joda, como dos hitos muy, muy importantes, de entre otros, pero en mi opinión, el primer gran hito fue la victoria en Cava en el mes de mayo por parte de la Libertad Avanza. ¿Ok? Mm. Lo peor, en mi opinión, que le pudo pasar al gobierno fue ganar capital. ¿Pero por qué? Porque empoderó a la línea Karina de una manera que en este tipo de personalidades puede ser letal. Y el ¿Mm? modo de voy solo, pintate vos de violeta, no te doy ni te saco hasta el nombre. Exactamente, se sumió en una soberbia indigerible, podemos decir, para todo el arco político y para la sociedad también en algún punto. Corrieron a toda el ala Caputito y a los muchachos de la Fuerza del Cielo, Que se burlaron de la prueba, ¿vio? hasta ningunearle cualquier mínimo lugar en la lista, Oso. Sí, sí. Yo he escuchado conversaciones de son unos impresentables, ¿ok? Y no le vamos a dar un solo lugar. Toma la conducción política Catrina y Lule Menem, con pareja para la provincia de Buenos Aires, y bueno, la realidad es que como ejemplo fueron a poronguear, discúlpeme la expresión, a todos lados. A todos lados. Por ejemplo, a Corrientes, a un gobernador de los Claro. amigos, digamos. ¿Ok? Bueno, hay un paralelismo entre este y Corrientes, ¿no? Por Donde supuesto, claro que sí. Fueron a podrían haber poronguearlos a tenido una los foto de ganadores y salieron cuartos. O cómodos y sea, calentitos. Bueno, le claro. quisieron imponer, como hicieron con el PRO, su color, sus candidatos, y el tipo le dijo que no. Y no supieron negociar, no pudieron, no quisieron, o estaban demasiado envalentonados con lo de Capital y con lo de cómo se habían fagocitado al PRO. ¿Mm? Entonces, Todo esto, vio que hay como en la bolsa un cambio de tendencia. Hay un cambio de sí. tendencia en la relación con los Bueno, me gobernadores. gusta que usted ¿Mm? diga momentum, hay un cambio de momentum. Momentum, hay un cambio de momentum, acelera las peleas y el distanciamiento con los muchachos gobernadores que no son nene de pecho, por supuesto que no, no lo son. Y se vio en el Senado en las últimas votaciones. Toda derrota del gobierno, no ganó nada. ¿Ok? No, no, sí. Y esto aceleró obviamente también las peleas internas dentro de la Libertad Avanza, con lo cual se generó un clima muy, muy complejo, Oso, muy complejo. Económicamente también tenemos otras Y cositas ahí. tenemos el segundo hito, en mi opinión, importantísimo dentro de este esquema, que es el desarme de las LEFIs. Claro. El desarme de las LEFIs de hace 2 meses, eh, vamos a ponerlo así, llegamos en lo económico con inflación domada, o sea, con el Póngale, principal póngale. objetivo cumplido y el superávit Vamos a ver, fiscal vamos a decir que sí. defendido Y hasta el hartazgo, y llega el desarme de las LEFIs.
muy mal manejado, originó un salto en el dólar y en las tasas, provocando que se llegue a las elecciones con una economía en un parate inimaginable a principio de año, dando manotazos de ahogado en materia monetaria, Sí, donde, sacando mire, normativa los lunes a la mañana. exacto, lo dijimos en varios programas. Cuando empezamos con los cambios normativos de todos los días, de esperar una licitación para hacer, estamos complicados porque se va perdiendo el rumbo. Dicen que la decisión del desarme de las LEFI fue directa de TAS y que Dicen, Toto son solo la rumores, no implementó está ese casi a rumor. desgano. Esta Sí. información yo no la tengo Yo no tengo como exactamente rumor, a ver, creo que como confirmada, rumor lo tenemos todo. pero el Toto se encarga en cuanta posibilidad tiene de decir que fue idea del equipo económico. Pero suena a veces como hasta una sobreactuación. Así que no sé de quién fue la idea, pero de cualquier modo ya tampoco tiene mucha importancia porque... Bueno, y después, déjeme sumar una cosa, explicaciones que no alcanzaban, como decir que las tasas subían por el riesgo Cuca, que es un poco Exactamente. subestimar a la gente, ¿no? Perfecto el comentario, Oso, exactamente. Las tasas y el dólar sube por el miedo y el riesgo Cuca, que puede tener un poco de verdad, nadie dice que no, pero se Sí, explicaba por pero otros factores. ¿Ok? exactamente. Hablamos en ese momento en el café que no parecía una buena idea desarmar, y yo creo que lo tuvimos a Darío Epstein ese día, el día del desarme, el lunes posterior al desarme, que no parecía una buena idea desarmar eso sin tener un camino balizado de tasas, Sí, ¿no? y póngase que además de esos días, se acuerda que se tensó la relación con los bancos, y llevarte mal con los bancos nunca es Bueno, bueno. los muchachos de los bancos, usted sabe que son personajes pesados también. Sí, son ¿Estamos? complicaditos los muchachos. Dicen que hicieron una cosa y después hicieron otra. También digamos que hay como un cúmulo de cosas que hicieron que la decisión fuera decididamente mala. El Merval, que ya venía medio golpeado en el año, bastante golpeado, y había tenido un respiro Sí, durante el una mes de semana. abril y mayo posterior a la salida parcial del cepo, bueno, llega una caída del 34% en el año, sin contar lo que va a ocurrir esta semana, que va a ser malo, decididamente. Déjeme meter una postadilla. Se habló acá siempre que tiraban todas al fleje. Tampoco nadie esperaba que se salga parcialmente del cepo en ese momento, pero esa salió bien. Esa Por eso no salió estamos bien, hablando de una. exacto, esta salió bien en ese momento, agarró el momentum también del triunfo en la Cava de Adorni, ¿ok? Bueno, fue un momento bueno hasta julio, hasta el desarme de las LEFI, hasta fin de junio, julio. Y después del desarme de la LEFI, el riesgo país subió 250 puntos de ese momento. Las tasas voladas, reventaron cualquier atisbo de reactivación y el Hoy, dólar así bien pensándolo, caliente. hoy riesgo país arriba de 1000, imagino, ¿o Y no? bueno, seguramente, sí, claro que arriba de 1000 va a estar hoy el riesgo país. Y el dólar bien caliente en las últimas semanas con intervenciones feroces en futuros, ¿eh? Y en los últimos días agregamos spot, aparte de futuros, con este verso de no, pero ponen la plata el Tesoro y no ponen la plata el Banco Central. Es como que usted me diga que le pasó la deuda a su pareja. Escúcheme, ¿de qué estamos hablando? Sí, está bien, sí, lo pagó el Tesoro. Y le aclaro una cosa, el Tesoro también tiene vencimientos en dólares. Y creo que tiene más de 1.000 millones de dólares de acá a fin de año de vencimiento, el Tesoro directamente. Así que lo haya pagado el Tesoro no cambia absolutamente nada. Y a todo esto, en el medio de toda esta semi-corridita, los tenemos a todo el equipo económico en un programa gritando como desenfrenado, ¡flota! 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 Sí, como el Bien, ¿se Titanic. acuerda usted eso, no? Y lo digo ahora porque lo dijimos también en su momento. Claro, sí es verdad. Acá ¿Estamos? el Bien. archivo nos defiende. Porque la verdad, digamos la verdad, nos han insultado de todos los colores políticos, han tratado de todo, pero nosotros decimos lo que nos Pero parece. escúcheme, Gracias a se Dios lo los podemos hacer. sazono, esto le dije esos dos hitos, pero hay más. Y se los sazono con tres o cuatro más, con tres o cuatro más especias en este estofado, digamos. Bueno, la bala de los audios. La bala de los Claro, audios. no, no, El pero, problema que tuvo, que lo dijimos el primer día, es que lo estaban operando, pero con la verdad, oso. claro. Nadie salió a decir, pongo las manos en serio en el fuego por Karina, por Lule Menem, por todos estos. Nadie. Lo que Ahí, si cuestionaban en quiere, los audios, el tipo que lo echaron, nadie, oso, nadie. si quiere le suavizo con una falta de
a ver, de la vieja política, porque un viejo político diría, pero escúcheme, ¿cómo va a decir esos audios? Son mentiras, lo iban a negar el primer día. Pero No por lo se lo a negar, supuesto, no, lo cual no me lo, parece mal, o sea, lo porque habla de rajaron que al tiene del muchas Andis el prácticas primer de día, mentir y mentir. porque primó el ego ahí, porque lo rajaron al Andis el primer día, y de ahí es más, esa parte ya estaba. Esa parte ya estaba, la anularon completamente, la del cuestionamiento de los audios. ¿Ok? Eh, lo operaron con la verdad y lo aplicó a alguien, vaya a saber quién, en el momento exacto, Oso. Sí. En el Un momento tal exacto. Lavar entró, pero entró A como... 2, 3 semanas de las elecciones, cuando llega caliente el tema al día de ayer. ¿Ok? Lavar entró como, ¿se acuerda el gol de Trezeguet que hacen la B jugando para ustedes, de que le pega Sí, con cómo no me Slide? voy a acordar. Y hubo Bueno, un cambio, y esto agregó a todo lo que venimos hablando. Se agregó, ya venía la calle picada. Y terminaron en el subte cantando Karina, una coimera, y eso ya significa empieza... que entró la bala, Oso. Mire, en la época de Macri, en la cancha, el día que yo escuché a toda la cancha cantando en contra de Macri, dije, esto está terminado, pero no porque yo sea un fenómeno, porque en definitiva es algo que entró, es algo que permeó en la sociedad. Memes por todos No, lados con el además 3%. cuando se... Escúcheme, Oso, mis hijos que no entienden un carajo de política, me hacían chiste con el 3. Claro, cuando ya ¿Estamos? propios y extraños empiezan a hablar del 3%, bueno, ya está, recontra entró. Y el que tiró esto, sea así, de fatiga, qué sé yo, quién carajo lo tiró, lo estudió quirúrgicamente. ¿Dónde pegar? O sea, en Karina y en qué momento pegar. Bueno, sigo con los 2 o 3 especias más sazonando este estofado, que ya las dijimos en otro programa, heridos por todos lados, Oso. Heridos por todos lados, políticos que los apoyaban de una u otra manera, gobernadores, dirigentes de distintos espacios, ñoños republicanos, muchos despreciados por el presidente y todo lo que lo rodean, por el vocero, Pero, a por ver, los esto lo venimos diciendo ministros. desde que empezaron a hacer esas salidas del gobierno, y en algún momento lo vas a necesitar, no hace falta que lo basurees, porque en algún momento lo puedes necesitar. ¿Eh? Bueno, como abrimos otrora el programa en otro momento, no se dejan heridos o los sumás a tu espacio y los matás, lleno de heridos por todos lados. Le agrego, le agrego el entorno, mucha runfla, muchos personajes caricaturescos lamentables, Que empezando por los Menem. después, hablando de el momentum, cosas que en otro momento parecían simpáticas, usted nota que decir, bueno, la verdad que al principio me parecía simpático que te respondan un tweet, que después, che, muchachos, esto se está complicando, están en Twitter, muchachos, pónganse a laburar. Y ya ahí Oso, vos ves que cambió el momentum. exactamente, los Menem diciendo que querían manchar su apellido, era una cosa macondiana Eso es lo más completamente. matriniano. Las Sí. locas en el Congreso gritando, sus propios exabruptos y demás. ¿Tá? Y Las, por yo último, las amenazas, me encantan las amenazas con la cámara del celular, que se filman como si eso hiciera algo, ¿viste? Te filmo con el espectáculos celular. macondianos vimos. Y por último, y me parece casi lo más importante, pero tocó ciertos temas sensibles para esta sociedad. Y usted vio que somos Macondo, ¿no? Pero en algunas cosas estamos unidos, la mayoría, o hay mucho entendimiento. Y le doy un ejemplo que no es este el caso, pero hay temas con los que no te podés meter. Ejemplo, tema Malvinas. No te podés meter, flaco. Creo que el 95% de la sociedad está de acuerdo en el tema Malvinas. No te podés meter contra ese tema. Bueno, acá se metió con la educación pública, con la salud pública, con los discapacitados. ¿Estamos? Y se metió mal. El tema de discapacitados era un tema manejable, Oso. Hace 2 años casi que están y siguen hablando, no, que el padrón, que hay 1.200.000, que la mitad son truchos, que esto, que lo otro. ¿Estamos? Y sobre todo un tema discursivo. Frases como a los médicos del Garrahan, bueno, que se busquen otro trabajo si no les alcanza la plata, convengamos que no suma. En ese Sí, sí. marco, Cito, llegamos En al el 7 marco del de un buen 9. momentum te puede salir bien, pero evidentemente no salió No, bien porque ya esto. había cambiado el Era el clima, momentum. Oso, ya había cambiado el Claro, clima. exactamente. Eso te puede salir bien como oposición, te puede salir bien en un momento de campaña, cuando todavía no estás gestionando, cuando estás gestionando, tenés que guardarla un poco esa, porque no sirve, Osito, no sirve. Porque hay mucha gente que la está pasando mal. Y cuando hay mucha gente que la está pasando mal, y encima te mofás, y bueno, a la larga te garpa. Te la pasan, te la mandan a guardar, Oso. Funciona así. En este marco, Cito, llegamos al día de ayer.
¿Mm? No, bueno, no sé si lo va a nombrar, pero después tenemos estos personajes en Twitter que salen a decir barbaridades que Sí, lo realmente. enmarco dentro de esto, de este último comentario que le hice. Barbaridades en Twitter, barbaridades total. Barbaridades que después el mismo gobierno sale a desmentir, pero no se queda claro el mensaje del todo. Y es un como, sí, me río de que digan esto, total, sale Francos y lo suaviza. Retweets a barbaridades. Retweets a barbaridades. Bueno, discurso del TAS ayer alrededor de las 22 horas. Un tema importante, me parece. No estuvieron en el escenario ni Franco Stein, Sí, ni Sandra Petevelo, sí, ni el mejor ministro de la historia argentina ni de la galaxia, el Toto Canuto. sí. Toda una señal, en mi opinión. Bueno, ¿qué dijo el presidente? Dijo que el resultado electoral no fue el esperado. ¿Mm? Moderado el presidente, para como es, podría haber dicho nos rompieron. No, pero no. A mí me sorprendió gratamente el discurso. ¿Qué quiere que Esa diga? parte donde dijo que iban a hacer, que había muchos errores políticos, que iban a ver los datos, iban a hacer una autocrítica, parecía que venía bien, así empezó, pero después empezó a agregar, hablándole a su propia tropa, y ese, en mi opinión, es un error. El rumbo el cual fuimos elegidos no se va a modificar nada, sino redoblar, ¿ok? Yo entiendo que él quiere hablar del equilibrio fiscal y el esquema cambiario comprometido, etcétera, pero, digamos, el tema del redoble, cuando gran parte de la población te está diciendo, mira, macho, no es por acá del todo, charlemos, porque es un Pues yo charlemos, creo que también le hablaba un poco a los mercados ahí, ¿eh? puede ser, pero los mercados no comen vidrioso. No, bueno, Puede ser, sí, pero pero estaba claro, ahora pero vamos a hablar los de mercados están mercado, pero esperando acá a hay ver qué una cosa decía. que me siguen hablando de octubre, y muchacho, octubre puede ser una anécdota, ¿me entiende? Acá cambió todo, bueno, después lo hablamos. Dijo que vamos a continuar. No forzado, disculpe que lo lleve para atrás, nacionalizar eh, una elección provincial. Fue un Bueno, error que comete el mismo bueno, gobierno. bueno. Sí, era una estrategia política, salió mal, eso es evidente. Claro. Es evidente. Dijo que vamos a continuar con nuestros vínculos con el mundo, como los tenemos, que hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar para tener un mejor desempeño en octubre. O la libertad avanza o la Argentina retrocede. Así dijo. Y después salió Toto Canuto desde Twitter con un tuit, dice, nada va a cambiar en lo económico. Mentira, oso, mentira, Bueno, mentira, no es que se verdad, refiere no que es ahora verdad, esperamos que oso. tengan las bandas y se No es venderá dólares. verdad, oso, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Dijo, es imposible que nada cambie. Discúlpenme, pero es imposible. ¿Mm? Imposible. Ya le digo que es Hoy imposible. pondrá a prueba, se pone a prueba todo. ¿Cuál era la estrategia, oso? Llegar a octubre, ganar en octubre, hacerse más fuerte, si bien poder tener el poder de bancar un veto. En el año que viene, con esa fuerza, intentar hacer las reformas, la reforma Empiezan tributaria, a quedar lejos, lamentablemente, esas reformas empiezan a quedar lejos la ahora. reforma laboral, la reforma previsional eventualmente. Que son, a ver, que estamos hablando que hay empresas que están pasando ahora muy mal, que eso es fundamental, eso que usted me nombró, Pero ¿eh? por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cómo nada va a cambiar en lo económico? Si eso cambió, oso. ¿Con qué fuerza va a llegar octubre? ¿Con qué dólares? Dígame, explíqueme, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar lo que tenemos que pagar el año que viene? 15 billones, ¿de dónde? ¿Besant? ¿Quién? No es Besen, va a prestar Besen. Bueno, veremos Besant dónde está. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Porque esto es un golpe también para todos los que lo apoyaron incansablemente, ¿eh? Bueno, a Bueno, nivel hay un par mundial, que le digo. el amigo de él no puso ni un kiosquito, le aviso, Bueno, Loma de mucho Zamora. RIG aprobado, como se dice contablemente, devengado pero no percibido. Están todos aprobados, hay unas carpetas gigantes, todas aprobadas, pero acá la Masari no vino, oso, ¿eh? Sí, sí, sí. No llegó. La Viva, la Tela, la Villuya, vino Sí. poquita, ¿eh? Y no parece ser el momento para que venga mucha. Así Y que ahora el esperamos panorama, octubre. el comentario de nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, es de cumplimiento imposible. Discúlpeme. ¿Mm? Eh, bueno, hablemos un poco de los ganadores también.
como le decía, el primer punto es que no es una elección extraordinaria del peronismo bonaerense, ¿eh? Son No, no, guarismos no, parecidos a los que saca lo habitualmente. que saca siempre. No es que el tipo ganó con el 60%, no le quiero bajar el precio, pero es una elección típica del peronismo que en algunos momentos no la tuvo, muy pocos, pero en general estos valores son valores Es lo que lógicos para la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Entonces, tampoco convengamos que el soviético fue el gran ganador de la noche, no solo porque le ganó a Tassosito, sino no, porque si no, se pegó le unas ganó a la orinadas 1 y a la terribles, Cámpora. Se impuso con el desdoblamiento en contra de todos. Usted se acuerda, ¿no? Le hicieron la vida imposible para que no desdoblara. Le costó sangre, sudor y lágrimas los últimos 3, 4 meses. Y salió triunfante. ¿Mm? sí, sí. Creció como Messi después de las inyecciones. Salió enorme al escenario. ¿Mm? Sí, teníamos del otro lado a la 1 bailando en el balcón. Claro, porque no quería perder Un espectáculo centralidad. bastante Pero un espectáculo dantesco, eso, ¿qué quiere que la le diga? realidad es que es un triunfo del enano, Oso. Escúcheme. El tipo salió agrandado al escenario. En otro ejemplo de lo que es Macondo. Nada está dicho de antemano, que hace 2 meses no parábamos a hablar del moco que se mandó en YPF, los 14.000 millones de dólares y demás. ¿Eh? Los memes y todo. Al grito de se siente Axel presidente, el soviético subió alrededor de las 10 de la noche al escenario con poca cara camporista, y sí su tropa propia, más masa al lado. Agradeció a todos, intendentes, militantes, fiscales y demás, a Massa y a Cristina, que dijo que está injustamente condenada, que tendría que estar en ese escenario. Importante el comentario. Sí. La frase contundente del discurso fue la que repitió durante la campaña: le pusimos un freno a este gobierno de Milei. Esa fue la frase tal vez que más se repitió. Acá me avisa Paulino que ya está escuchando, así que voy a moderar mi discurso. Yo no lo veo, a ver si alguno lo está viendo. Sí. A ver, Tauro, si te la estás viendo, te doy confitrión así, o más Soledad, si alguno lo está viendo, le damos confitrión para que agregue, porque yo no lo estoy viendo. Dijo que no tenemos que exagerar con el triunfo, el gobierno va a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se puede pegar a los jubilados, que con 13 puntos de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas le gritaron que no se puede financiar ni la salud, ni la educación, ni la ciencia, ni la cultura en Argentina. Estoy repitiendo lo que dijo Kicillof. Sí. Las urnas gritaron que no se puede retener recursos propios a las provincias, que no se puede gobernar más con odio y con insultos, y que es una obligación ocuparse de lo que está ocurriendo con los despidos en las empresas. Todo un discurso esto, ¿eh? Las urnas dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo, anote esa, y a la división de poderes. Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar más para los de afuera, para las corporaciones, eso te pidió en las urnas. Y le dijo, desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos que reunirnos imperiosamente. Espero mañana el llamado para ponernos de acuerdo, le mandó. Fue, creo, macondianísima la frase, pero contundente. ¿Ok? Bueno, dijo que vamos a seguir trabajando con otras provincias ante la desintegración que propone el gobierno nacional, y con esto queda confirmado que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo, eso dijo. Y cerró con democracia, paz y peronismo. En fin, más o menos un resumen de los dos discursos, Osito. Más o menos. Lo escucho atentamente mientras busca el estoy invitado. tratando de... Ahora le voy a decir que pida micrófono, si es tan amable, a Paulino. Paulino, si nos estás escuchando, pedí mic. Sole, si vos siempre todo lo ves y lo ves. Oso, sigo un cachito más, un par de minutos Sí, hasta que lo encuentra. me vino la solicitud, obviamente no lo voy a ver si ahí lo podemos agregar. Vino la solicitud de Sole, ahí le di a aprobar. Bueno, tengo una gran duda, Osito, independientemente de lo económico que ahora vamos. ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Usted me puede contar qué va a hacer la justicia? Porque usted sabe que estos muchachos son bravos, ¿no?
Y le hablo de la justicia, no le hablo del Congreso, del juicio político, entonces el piripipí que se escucha. Le hablo de la justicia, de qué va a hacer ahora. Porque hay varias causas dando vuelta. La de Libra, Ah, no, ahora empieza la danza, la del famoso. Andis, el audio español, ¿no? La de la droguería dando vueltas, ¿se acelerarán? Usted sabe cómo funciona esto. Yo creo que sí. Perdón que los interrumpa, si me hacen coanfitrión trato de sumarlo, Paulino, yo lo veo. Dale, entonces ya te pongo de confitrión. Gracias, Sole, buen día. Oso, no va a hacer cosa, no va a hacer cosa. ¿Me está escuchando? Sí, atentamente. Que lo tenga que ir a buscar a Fatiga para que lo salve junto con el amigo Angelici de todos los temas judiciales, digamos. Es pregunta, es pregunta. Vamos a economía, rapidito, por lo menos un ping-pong. Sí, por favor, le pido. Bueno, como dijimos, las grandes reformas tributarias, laborales y previsionales parecieran quedar para otra vida, Oso, ¿Mm? Porque... Y por ahora, digamos que entran, no sea tan catastrófico, entran en pausa, pongámosle. Pero escúcheme una cosa, si usted es Yarlora, o Puyaro, o el mismo Kicillof, ¿por qué le va a dar esa carta en el Congreso? Dígamelo, explíquemelo. No, está claro que está complicado. Olvídese, Oso, olvídese, ya está, no se la van a dar. Bueno, el dólar disparado, ya el dólar cripto lo vimos en 1430, estaba, no sé cuánto estará ahora, pero estaba en 1430. Ahora vamos a tomar 1424 Bueno, aproximadamente. 1424, la bolsa, la renta fija y variable apunta que todo va a estar horrible. ¿Y qué va a pasar con el fondo, no? Respecto del dólar. Porque acá la idea era... ¿Cómo? Imagino que va a venir un llamado ahora de ¿qué hacemos? ¿Qué le van a decir en el llamado? ¿Qué le van a decir en el llamado? ¿Poner 10.000 palos que son nuestros ahí en el tope de la banda para que no te lleven puesto? Bueno, ese era el plan. Veremos qué pasa con eso. Con la experiencia que tenemos del muro de los 5.000 millones de dólares en la época de Sturzenegger. A ver, estimado amigo, no sería la primera vez que en una elección nos gastamos un montón de guita para ganar una elección, ¿no? Es verdad. Pero hay momentum, ¿eh? Hay momentum, Oscar. Yo no sé cómo va a quedar eso. Tenemos al amigo Bessent, que prometió ayudar si teníamos algún problema. Bueno, veremos el amigo Bessent cómo se comporta. Y lo que me sigo preguntando es los dólares para el año que viene, ¿dónde salen? Y claro, Oso, porque si el programa era, o la planificación era, llegamos a fin de año con una buena elección en octubre, el riesgo país está en 400 puntos, salgo al mercado, busco dinero y con eso pago todo lo que tengo que pagar el año que viene, y eso no se da, ¿de dónde van a salir? Nunca me voy a olvidar de cuando el dólar estaba a 1050 y desde este humilde espacio nos decíamos, pero compren ahora, muchachos, nadie espera que compren en la banda inferior, es momento de que se llenen de reservas, pero no lo hicieron. Ya lo tenemos a Paulino conectado. Un segundo más, Paulino, termino con económico y te damos el espacio. Oso, ¿y la deuda en pesos? ¿Cómo queda la deuda en pesos? Con estas tasas, escúcheme, está complicado el asunto. No, y con el dólar para arriba. Seguimos licuando. ¿Y el mundo cómo queda con esta situación, Osito? El mundo que apoyó a Milei, pregunto. Sí. El mundo que se sacó la foto y lo idolatró. Lo estoy leyendo algunas páginas bastante críticas, páginas a nivel mundial, críticas. No sé, bastante irónicas. Pregunto. La que se fue bien, podemos decir, es la famosa Guita Gopiná. Qué bien que se fue esa mujer. Qué bien que se fue. Osito, ¿tiene los futuros por ahí? Con esto le damos paso al que sabe, que es Paulino. ¿Mundiales, me dice? Sí, lo que quiera, Osito, sí. No, a ver, Argentina está todo en torno al 10 y 15% abajo, así que no. Pero tenemos el S&P 0,15 arriba. Vemos lo que importa de Argentina, la verdad, es espantoso. Espantoso. 10 y 15 abajo. Bueno, le damos paso a un amigo de la casa, a Paulino Rodríguez. Sabemos que es un día muy intenso para él, porque aparte de un gran periodista, es politólogo. Lo vimos hasta muy tarde, muy activo en las redes también. A full. Muy buen día, Paulino, ¿cómo estás? Primero, enorme abrazo, ha sido un verdadero gusto este fantástico raconto de lunes por la mañana. Bueno, muchísimas gracias por acercarte al café nuevamente. Muchas gracias. Bueno, dejamos un poco el tema datos para hablarlo contigo. ¿Qué primera reflexión puedes hacer del mapa de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, lo primero es que el oficialismo pierde 6 de 8 secciones electorales y la que gana o las que gana lo hace con un margen muy acotado. La quinta sección electoral, la ventaja es por 4,5 puntos porcentuales, es decir, una diferencia muy escueta de poco más de 20.000 votos. La sección que tiene Mar del Plata, Tandil, Las Flores, mi ciudad, Ayacucho, Ujú. así que Dolores. Con lo cual, digamos, Montenegro tiene una victoria, pero a lo pirro, Pírrica. más allá de que sí, más allá de que en su distrito logra la mayor diferencia que jamás tuvo para con Raberta, su contrincante en 2019 y en 2023. Tiene una ventaja de casi 40.000 votos. La primera elección la ganó con 9.000, la segunda con menos de 20.000. Es decir, en el peor momento de Raberta en Mar del Plata, Raberta hace la mejor elección fuera de Mar del Plata y Montenegro hace una muy buena elección en Mar del Plata, pero una mala elección, salvo excepciones, en el resto de la sección electoral. Ujú. Eh, la primera y la tercera fue aplastante, definitivamente aplastante, Ujú. la derrota del oficialismo. En la primera y la tercera sección electoral, para comprender la magnitud y dimensión de lo que hablamos, ahí está anclado el 71% del padrón de la provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional implica el 26%. Es decir, 1 de cada 4 votantes en la Argentina que eligen un presidente viven o en la primera o en la tercera sección electoral, que en conjunto reúnen más de 10 millones de electores. En en ese contexto, son además regiones, primera y tercera sección electoral, norte del conurbano y centro-sur del conurbano, donde el impacto económico es mayor a propósito del complejo entramado industrial y básicamente el alto peso del consumo en la dinámica productiva de muchas de esas ciudades. Y tal es el punto que quiero marcar, que solo en 3 distritos, Vicente López, San Isidro y 3 de febrero, donde gana de manera ajustada Diego Valenzuela, pierde el peronismo. En todo el resto de los distritos gana el peronismo y gana por amplio margen. Solo en La Matanza doblega en votos a la oposición Ujú. y obtiene 160.000 votos de diferencia. Ujú. Solo en La Matanza. 165.000 votos. En Lanús gana por 43.000, en Lomas de Zamora por más de 100.000, en Esteban Echeverría por 32.000, en Berazategui por 65.000, en Almirante Verón por casi 80.000 y en Avellaneda por 70.000 votos. Avellaneda, el Frente Patria saca 62% de los votos y la Libertad Avanza saca 27% de los votos. Es decir, más que doblega Impresionante. a la Libertad Avanza cruzando efectivamente el puente. Ujú. En Quilmes de Mayra Mendoza, la ventaja son 17 puntos porcentuales, 55.000 votos a favor del peronismo. En Ezeiza, 35.000 votos a favor del peronismo, 60% a 25% de los votos. En Vicente López se da la relación inversa. Gana por 40.000 votos la Libertad Avanza con Soledad Martínez jugando su propio pellejo, obteniendo el 54% de los votos contra el 28%. Fue el lugar de mejor performance de la Libertad Avanza junto con San Isidro, Un donde comentario, Paulino. Soledad estuvo hasta último momento negociando, que no se quería aliar a todo el tema, ¿verdad? Soledad Sí, Martínez fue la que mejor negocia porque negocia 70-30 a su favor. claro, 70-30 a su favor. Y era esa negociación o nada. claro, claro. A la postre terminó resultando una negociación más posible. Yo creo que además, como escenario general, las terceras fuerzas tuvieron una buena Sí, performance. La sí, sí, elección fue por supuesto. de abajo hacia arriba. Por ejemplo, con boleta corta gana en San Miguel los de La Torre y Jaime Méndez, 40% de los votos. Solo con boleta corta distrital. El único distrito donde una boleta corta sin referencia provincial gana la elección. Pero Pos en San Isidro saca 15%, pero Maximiliano Abad con el radicalismo, que se cinde del gobierno de Montenegro, que va a tener a Agustín Neme como intendente y aliados a la Libertad Avanza, por lo tanto se va al radicalismo, el radicalismo saca solo 2 concejales, 15% de los votos, con la Vasca Ascoitía, que desembarca en la política después de 30 años de periodismo en Canal 8. O sea, hay, bueno, los Pasaglia, por supuesto, en la Te segunda iba a preguntar por sección segunda sección electoral. porque es un caso importante también.
tres diputados, 4 para Fuerza Patria, 4 para La Libertad Avanza, logran sacar 25% de los votos. En la cuarta sección electoral logran 2 senadores provinciales, Somos, con Petreca a la cabeza, el intendente de Pergamino, 20% de los votos. 2 también obtiene, por caso, La Libertad Avanza, con 30%, es decir, equilibra fuerzas y divide cuando pudo haber sumado. Y en la tercera sección electoral, el Frente de Izquierda, donde mutó voto por izquierda, que se le escapó el peronismo más que a cualquier otro, en la tercera sección electoral, efectivamente allí, el Frente de Izquierda logra 2 bancas de diputados con 170.000 votos, casi el 6% de los votos. Bueno, contundente. ¿Qué lectura haces, Paulino, vos a nivel general? ¿Qué podrías decir que fue lo que le ocurrió al oficialismo? Bueno, muchas cosas. Primero, que el programa económico empezó a tener problemas severos después del pico de febrero-marzo, que los daños autoinfligidos económicos de mala praxis más la política y la gestión magra política que se ha visto muy expuesta de marzo para acá en el Congreso, también coadyuvó a un resultado inesperado, que en política o se la conduce o se pierde el eje. El gobierno no la condujo, da la impresión que perdió el eje. Ya no es la centralidad de la política el presidente. La política empezó a tener otros centros de gravitación, gobernadores, intendentes, el peronismo que empieza a ser otra vez de vuelta, entre comillas, una plataforma para solo eventualmente construir alguna alternativa, siempre y cuando quede espacio, porque no va a ser por cuenta y orden propia. Lo que hubo ayer fue un voto castigo, lo que llevó al Milei al poder en 2023, que era ira, frustración, castigar a lo instituido, también le propina esta derrota al propio Milei. La gente fue más a castigar que a validar gestiones municipales, pero así todo, acá ganó la política, ganó el ejercicio de la política, ponerle el cuerpo, buscar el territorio, ir a buscar al votante. Quedó demostrado que, independientemente de si estuvieron más o menos activas las fuerzas del cielo, a las fuerzas del cielo se las ayuda con política. Y lo que va en redes sociales, en la vida digital, no necesariamente es la vida real. Paulino, precisamente respecto a ese punto hice algún comentario antes y de la decisión de darle todo el armado electoral a la línea Carina, por decirlo, dentro del oficialismo. Bueno, evidentemente no funcionó como esperaba. ¿Qué reflexión tenés al asunto? No observo tanto a Karina y a los Menem. Miro más al presidente Milei. La responsabilidad siempre es del presidente. Nunca un presidente que lidera el sistema político por la condición de tal puede desentenderse de la política. No existe país del mundo donde eso ocurra, jamás. Ni siquiera en los escandinavos, donde no pasa nada. Paulino, ayer Milei, bueno, termina, dice, de parte del discurso, dice, bueno, este es el techo del peronismo y es nuestro piso. Acá empezamos a construir. ¿Coincidís con esa visión? Y es como las bandas cambiarias. Vamos a ir al piso. Si el dólar flota y lo dejamos, va a 600 pesos, febrero 2025. Sí. Tal cual. Bueno, no ocurrió. Es imprevisible porque en realidad depende de qué hagas vos desde el gobierno. El peronismo estaba groggy, a punto del knockout, en una perspectiva de ser una opción aleatoria, no central para la vida política argentina. Por primera vez en la historia dejó de tener mayoría en el Senado. Ya no imponía agenda. Podían tratarse temas que antes eran impensables. Por caso reforma previsional, por caso reforma en materia jubilatoria, por caso una reforma fiscal.
34 senadores, de los cuales algunos hasta tenían vuelo propio, con bloques partidos entre el kirchnerismo y el peronismo más tradicional. Milei pudo conducir el sistema político, darle un nuevo liderazgo, pudo absorber, sintetizar e incorporar distintas expresiones de la sociedad. Lo que se ocupó de hacer en los últimos 6 meses particularmente fue ir por esos sectores, reemplazar esos sectores. ¿Con quién? Con los propios. ¿Y de dónde vienen los propios? En buena medida de la estructura peronista tradicional. Particularidades al margen, me da la impresión que ese error de diagnóstico conlleva parte de la explicación de la elección. Acá quedó afuera un radicalismo que pudo haber estado dentro del acuerdo. Quedaron afuera casi la mitad de los intendentes del PRO, que terminaron construyendo opciones donde rompieron al votante de La Libertad Avanza porque le dieron una salida y una opción en la segunda, en la cuarta y en la quinta sección electoral. Pero sobre todas las cosas, lo que amalgamó fue una estructura propia, tampoco de eruditos. La estructura propia de La Libertad Avanza son las Karen Reijal, el mayor de los respetos. Se entiende, se entiende. Nosotros hacíamos referencia a que se quiso, digamos, llevar el esquema de mayo del triunfo en Cava, fagocitándose al PRO, como se lo fagocitó, a todo el país. Y eso fue de cumplimiento imposible eventualmente. Es que hay un error de diagnóstico. En la ciudad votó poco más del 53% y en La Libertad Avanza, en el distrito más antiperonista de toda la Argentina, la abrazó el 30% de los votantes. En un gobierno que estaba en el cenit de su gestión, donde la economía estaba en el techo, no en el piso, Claro. donde finalmente las expectativas eran todas favorables. En esa ciudad antiperonista, con ese contexto, en esa ciudad tributante además en buena medida de los beneficios de un cambio de época más vinculado a una expansión del sector servicios y una retracción del sector consumo, La Libertad Avanza sacó 30% de los votos, no el 50%. Se entiende. Con el mejor candidato, porque Adorni estaba entre los 3 hombres de gobierno con mayor imagen pública. El error de diagnóstico probablemente nos condujo hasta la elección de ayer. ¿Cómo sigue, Paulino, esto? ¿Cómo ves que siga? ¿Qué estás esperando para los próximos días? Bueno, veremos si hay infantilismo y adolescencia política, si hay estatura política, si hay aplomo, si hay lógica de hombre de Estado o si hay lógica de individuo ordinario puesto en situaciones extraordinarias, no porque sea ordinario, sino porque sea alguien que llegó al poder, se encontró con el poder y definitivamente le cuesta comprender la magnitud y la dimensión de conducirlo, de obrarlo. No tengo claro. Lo que sí deseo profundamente es que el sistema político ordene una situación de un desorden incipiente, creciente, que de Criptolibra para acá ha hecho mella no solo en la entidad y la autoridad del poder, sino efectivamente en el clima de época que una sociedad pareció haber comprado, que era hagamos un esfuerzo, esta vez es para siempre, esta vez vale la pena, esta vez fue más rápido, esta vez tiene sentido, porque además quienes los instrumentan tendrán defectos, pero no son tal o cual cosa. Bueno, ahora eso no son tal y cual cosa empieza a estar en duda. Parece una reconstrucción de castas, parece que las prácticas viejas son prácticas comunes y parecería además que la hoja de ruta económica no tenía la solidez que todo el mundo pensaba o no era lo suficientemente contundente, concreta, clara, sólida, como para que no fuera desestabilizada por todas las cosas que hemos visto que han pasado en los últimos meses. Paulino, y como primera visión, ¿cómo viste vos el discurso de ayer de Milei? Si lo tuvieras Es un discurso de circunstancia, no se le puede pedir otra cosa, estuvo mejor que lo que hubiera sido en otro contexto, pero este no es el Milei genuino, auténtico. El Milei genuino, auténtico es el que vimos hasta acá. O sea que lo que hay que hacer es procesar. Ayer fue una circunstancia.
Un discurso corto, breve, sucinto. Compárenlo con el discurso en la ciudad de Buenos Aires tras la victoria. Totalmente. Compárenlo con lo que Milei hizo en el cierre de campaña el día miércoles en Moreno. Claro. No hay que irse demasiado lejos. No es que entre el miércoles y el domingo hay otro Milei. No, lo que había es un hombre desbordado, frustrado, que había asistido a una derrota electoral impensable en la previa y con una contundencia inimaginable. Y por más del doble de los pronósticos más pesimistas que existían en la Casa Rosada. Paulino, los primeros tweets al menos o comentarios de los gobernadores parecían poner paño frío, digamos, ¿no? Pero los muchachos juegan su juego también. ¿Cómo ves esa relación? Hablo Kicillof, Yarlora, Puyaro de los próximos días o meses. La reacción es la que hemos visto hasta acá. Es empezar a poner límites a las extralimitaciones del Poder Ejecutivo. Me parece que la decisión más relevante es la de modificar la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. Si en la Argentina el Poder Ejecutivo ya no tiene aprobación ficta de los DNU, cuando no existe rechazo de ambas cámaras, si además cada DNU tiene que en 90 días hábiles o en 90 días de corrido, ser aprobado por ambas cámaras por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, pocos incentivos a hacer decretos de necesidad de urgencia, salvo real necesidad de urgencia, tragedia, situaciones climatológicas, circunstancias extraordinarias, etcétera. Todo el incentivo va a estar puesto en acordar, en buscar consensuar y en hacer leyes, que además tienen una durabilidad diferente, que además tienen una validez jurídica distinta, como lo hemos visto en los decretos como los de regulación, que en muchos de los casos la justicia frenó, o en su defecto en el decreto más importante, original, que terminó por generar que vastos capítulos de la reforma laboral, por ejemplo, quedaran exentos o no se pudieran aplicar. Y sé que te gusta la economía también. ¿Cómo estás viendo, bueno, toda la previa, los pre de los mercados, como se le dicen, todo muy para abajo en Argentina, el dólar cripto para arriba, que es la referencia que tenemos? ¿Cómo ves las próximas semanas el rol del fondo y el rol del equipo económico en su totalidad? No soy un especialista, ustedes saben 10 veces más que yo, solo es una impresión. Si vos sos inversor y crees que el gobierno, a todo lo que dé, pese a lo que pese, haciendo cosas inéditas, frenando obra pública cero, definitivamente licuando ingresos de docentes universitarios, de científicos, de jubilados, de empleados públicos, sin estallido social, iba con sangre, sudor y lágrima a pagarte a lo que dé los bonos que vos compraste de la Argentina y además ibas a obtener rentabilidad y por lo tanto era un país que valía la pena porque tenías una ganancia extraordinaria que otros lugares no te daban y de golpe y porrazo esa licencia social parece no estar, el gobierno quizás no continúe o tenga que hacer algo que no te guste tanto, bueno, es lógico. Definitivamente piensan con el bolsillo y está bien, es la propia. ¿Y qué haces frente a esa perspectiva? Y salís. Eventualmente ganemos lo que ganamos o perdamos lo mínimo indispensable. Para algunos será una oportunidad, para el que puede tener tiempo para esperar, los que compran bonos basura, lo que sea, o los que compran litigios a 10, 15 o 20 años. Hay de todo. Algunos serán más cómodos, otros estarán más incómodos. Me ocupa sí la política errática económica. Me ocupa sí que salíamos como observación del cepo que salió parcialmente para el mundo de las personas físicas humanas, cuando el crawling peg del 1% confluyera con la inflación del 1. Cuando la inflación saltó al 3,7 salimos del cepo. Dijeron algunos, che, pero esto no estaba previsto. Después apareció el desarme de las LEF en las condiciones que todos conocemos. Después apareció la flotación. Después apareció las bandas. Después apareció la intervención. Después apareció la heterodoxia con el aumento de encajes a niveles de los últimos 30 años más altos que jamás hayamos tenido. Después los bancos que debían hacer de bancos, para lo que el gobierno se jactaba de que había tenido mucho éxito, empezaron a volver a ser prestamistas del Estado más que bancos. Se diluyó el crédito. Aumentaron las tasas activas para la economía están en niveles estrafalarios imposibles de soportar. Y todo eso porque la expectativa del riesgo Cuca, ¿qué riesgo Cuca? Si Cristina está presa no puede ser competitiva,
porque no puede presentarse y Máximo Kirchner no puede ganar ni siquiera en Río Gallegos. No hay riesgo Cuca. Hay riesgo gobierno, gestión política, programa robusto. Hay riesgo de hoja de ruta. Hay riesgo de praxis política. La oposición no era tema. A tal punto que hasta ayer, a las 6 de la tarde, muchos creían que la Libertad Avanza ganaba. Tal cual, tal cual. Igual, ahora sí, Paulino, dale, dale. te iba a decir, a ver, me recuerda a Macri echando la culpa a los votantes. Yo creo que claramente van a salir a decir que el dólar sube por el riesgo Cuca. O sea, no me imagino un discurso distinto, al menos a priori, de entrada. Bueno, sí, pueden decir lo que quieran. Bueno. Paulino, respecto de la interna del peronismo, un triunfo interno de Kicillof, ¿verdad? Parcial, todo se diluye. Nada se resuelve en la antesala de una elección presidencial 2 años antes. Mira, Massa no fue presidente después de ganar el 2013, de Narváez nunca tuvo un proyecto presidencial después del 2009 y Macri ni siquiera se presentó en 2011. Finalmente, en 2017 la victoria de Mauricio no hizo que se reelija en 2019. Así que definitivamente nadie 2 años antes planta un proyecto alternativo de poder, salvo excepciones. Y la verdad es que yo no veo en Kicillof, humildemente, lo digo, un proyecto alternativo real de poder, porque la sociedad, creo, entendió, dio vuelta a la página del pasado, pero también está poniendo límites al presente. Y es lógico, absolutamente lógico, porque una sociedad a la cual se la grita, se la denosta, se la responsabiliza, se la vive cuestionando, criticando, difícilmente no reaccione. Pasó con el kirchnerismo, pasó Sí, con Cristina Fernández de Kirchner, sí. no deja de ocurrir con el presidente. Se repiten los mismos problemas, son las mismas mecánicas y los resultados son los mismos. Paulino, 9:30, un día muy movido para vos, para todos. Muchísimas gracias por esta gentileza, como siempre, por estar, creo, ya la tercera vez en el café. Muchas gracias. Ha sido un enorme placer, lo felicito. Veo enorme cantidad de gente amiga participando. Simplemente un enorme abrazo y muy gratificado de que me hayan convocado. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Muchísimas Paulino. gracias, Paulino. Osito, Bueno, primero le estamos agradecemos a Soledad. Sole, muchísimas gracias por darnos una mano acá. Que por es algún nuestra motivo mágico, Sole ve a los invitados y nosotros sí, no. me voy a reunir con Ser para ver que debe tener algún dispositivo especial o algo que nosotros no tenemos. Osito, un temita mínimo, a nadie le importa, son 122 muertos nada más y extendidos en el tiempo, ¿no es cierto? No se ven todos juntos. El fentanilo gate me sigue llamando la atención y ayer en el escenario que esté todavía a cargo del Ministerio de Salud el señor Mario Lugones, responsable de ANMAT, de última instancia, y Nelly Davicio, la directora de ANMAT. Bueno, ayer ya se empezó a hablar de qué cabezas, mismo de adentro, se empezaron a ver comentarios a la noche, qué Bueno, cabeza debería rodar ahora, ¿no? después le voy a contar quién lo banca Lugones y no se va a asombrar usted. Escúcheme una cosa, Osito. Final abierto, no tenemos idea de lo que va a pasar, esa es la verdad. A ver, ¿usted imagina medidas económicas hoy? Yo imagino, no sé si salió algo durante el programa. Yo estuve tratando de estar atento, no vi nada. Pero es que naturalmente tiene que haber medidas económicas, Oso, por supuesto. Por supuesto, tiene que haber algo. Algo tiene que haber, porque si no hay nada, porque esa es una opción también, que se paralicen. Y sería mala la opción esa. Algo tenés que hacer, porque si no haces nada es el peor del mundo. ¿O no? Sí, no, estoy viendo acá, Digo, siguen cayendo los bonos. Ojo, no pasar de la parálisis a ser Nerón e incendiar todo, ¿no es cierto? Claro, ese es el tema. O sea, Esperemos que haya cierta cordura. le pregunto, estimado amigo, ya que estamos hablando, no nos escucha nadie. ¿Se acuerda que hablábamos de que veníamos con un MECOM fortalecido hasta las LEFI? Ahí parecía que empezó a perder. Y Sí. veníamos con seguridad
que parecía a priori que para las elecciones era un tema importante, el tema de seguridad, veníamos con Patio también bastante fortalecido. Sí, ¿Cómo la ves exacto. a Patio? Bueno, Patio, La cara ayer de Patio no eran de muchos amigos en el Patio discurso, es ¿eh? candidata ahora. Yo no, porque este problema, lo hablamos de esto también, que las listas se armaban antes de esta elección bonaerense, o sea que ahora las listas tampoco se pueden modificar, ¿no? Con lo cual está encorsetado en eso. Yo entiendo que evidentemente la política de sostener a Lula Menem, por ejemplo, a lo que dé lugar, no dio mucho resultado, con lo cual me parece que es número puesto. A lo Ahí ya mejor lo tenemos hacen de, un candidato a voleo tenemos ahí. y capaz que lo hacen de una manera elegante, pero me parece que el muchacho Bueno, a está ver, yo creo corrido. que nadie se imagina, o no es una Me- fantasía, que saquen a Catrina, pero también están no, muchos hablando, bueno, de bajarle el precio, pero bueno, claro, lo más probable es que se vaya apagando en su fortaleza, se fortalece Caputito Nuevo, me imagino. Entiendo. Y veremos Franco cómo juega. Que no haya estado ayer en el escenario, a mí no me a mí gusta me llamó más la demasiado. atención que no esté Caputo, que en definitiva, bueno, una cuestión política del Ministerio de Economía, me llamó más la atención lo de Franco. A mí. Ujú. Quiero dejar un mensaje. El presidente ha dado algunas muestras de pragmatismo importantes. Tal vez nos sorprende con alguna muestra de ese pragmatismo ahora. No lo sé, no lo sé. Yo creo que es clave la reunión con los gobernadores y ver qué sale de todo ese entuerto. Es clave el armado, y a veces, ayer escuchaba de un amigo tuitero una reflexión, que a veces un cachetazo a tiempo está bien Por tener eso. un cachetazo a tiempo, hay que ver que el cachetazo no te deje knockout, ¿no? Ujú. Si es que sea un cachetazo y, bueno, Pero recalcular, a ver. está la economía atrás, ¿no es cierto? Está la economía que Sí, ya da muestras de que cuando la cosa no van rápidamente, porque esto fue rápido, rapidísimo, bueno, se pone en modo protección y bueno, veremos cómo termina. no hay Osito, políticos sin economía aquí, ¿qué quiere que le es diga? la economía, estúpido. Sí, sí. Bueno, hay un Bueno, montón de frases que escuchamos en este tiempo desafortunadas que ahora te vienen a la cabeza, ¿viste? Compra campeón, bueno, hay cosas que tenemos que y empezar a esa ver. fue una frase evidentemente, con el diario del lunes es fácil, pero un tanto desafortunada. Ya lo hablamos, nos cansamos de hablarlo, Osito, nos cansamos de hablarlo. Póngale un ojo al tema justicia, al tema judicial, porque va a dar que hablar en las próximas semanas, seguramente. Bueno, le tiro, si quiere Osito, la gallega, ¿quiere que le diga cuánto está? no sé, -15, ¿cuánto está, Oso? ¿Cuánto? No, 17,66 abajo. Bueno, Oso, está bien, gracias, se agradece tanto, tanto, tanto. Muy amable es usted. Bueno, Bueno, que salga lo menos herido posible, ¿qué le puedo decir? ¿Mm? no, y después a mí me dio una reflexión, porque la verdad que en estos tiempos, o sea, con la exposición que tenemos con esto, que lo hacemos de onda, le decimos a todo el mundo, que nos putean de todos lados, Sí. a ver, lo que yo me quiero es que al gobierno le vaya bien. Ujú. Ahora, si Yo lo que quiero quiero es que a la criticar mayoría de la algo, sociedad le vaya bien, y se supone que si al gobierno le va bien, a la mayoría de la sociedad le va bien. exactamente, Bueno, acá no hay ninguna animosidad ni nada parecido. Pero bueno, no, quería decirlo porque uno después se ve que te atacan de todos lados, te porque pasas, nos dan sobres, Oso. nos dan Los sobres. sobres, Sí. los Si los queda sobres. usted, porque a mí no me llegó ninguno, le aviso. Se lo debe Me los quedo yo, Oso. Y con el eso mono. compro niño. Está Bueno, bien, tenés que comprar niños. Osito, récord de audiencia hoy, ¿eh? Así que les agradecemos a todos. Muchísima gente. Les mandamos un abrazo a todo el público y tenemos alguna novedad para el lunes que viene que probablemente les vaya a gustar. Se viene algo lindo el lunes que viene, así que prepárense. Bueno, un abrazo grande y saludos a todos. Abrazo a todos.